Begin with breaking news. Democrats on the House Oversight Committee have released emails they say were exchanged between Jeffrey Epstein and others about President Trump. Among them is a 2011 message from Epstein to Ghislaine Maxwell, who was later convicted of sex trafficking. The message said Trump, quote, spent hours at my house with one of Epstein's victims. The victim's name was not revealed. In another email in 2019 to author Michael Wolff, Epstein wrote, quote, of course he knew about the girls, as he asked Ghislaine to stop. Hay cosas que ya sabemos sobre Donald Trump, pero aún así, cuando ciertas verdades salen a la luz, el impacto es inevitable. Especialmente cuando involucran el corazón del poder estadounidense, la Casa Blanca, y personas que estaban directamente a su lado mientras todo el país observaba sin saber lo que sucedía detrás de puertas cerradas. Su nombre es Malin Westerhout. Y lo que vas a escuchar ahora es otro episodio más de la larga y perturbadora trayectoria de escándalos, traiciones y relaciones oscuras que rodean la figura de Trump. La verdad es que, desde siempre, Donald Trump nunca ha sido precisamente un modelo de fidelidad. Eso no es ningún secreto para nadie. Traicionó a su primera esposa, Ivana, con Marla Maples. Después, traicionó a Marla Maples con Melania, e incluso estando casado con Melania, su historial incluye famosas aventuras extramatrimoniales, como la de la actriz Stormy Daniels. Ahora surge otra bomba, una nueva denuncia, que no involucra a una actriz ni a una celebridad, sino a una joven asistente de la Casa Blanca de solo 28 años. Sí, una empleada directa del presidente. Y lo que se filtró no fue un rumor de pasillo, ni una especulación de la prensa sensacionalista. Fue un fragmento de un libro escrito por el renombrado autor Michael Wolff, enviado por correo electrónico al propio Jeffrey Epstein, el financista y delincuente sexual más conocido de la historia reciente, como parte de una serie de 23.000 documentos entregados al Congreso por los administradores de la herencia de Epstein. La historia es desconcertante, incluso para quienes ya están acostumbrados a las faltas de decoro de esta figura política. Según el autor, Trump habría confiado a sus amigos que estaba teniendo una aventura con la asistente y que esa fue la verdadera razón por la que decidió pasar la Navidad de 2018 en la Casa Blanca solo, en lugar de reunirse con su familia en Mar-a-Lago. Melania, según el fragmento, ya se había ido a Florida, pero regresó brevemente solo para los días 24 y 25 de diciembre. Y durante ese intervalo, según el borrador, Malin subió al piso residencial de la Casa Blanca para llevar documentos y hojas de cálculo, y se encontró al presidente en ropa interior. La escena, incómoda, fue contada por ella misma a sus amigos, según el autor. El libro en cuestión, titulado Siege, llegó a publicarse, pero con cambios que ocultaban el nombre de la asistente. Ahora, con las filtraciones, se ha confirmado su identidad. Malin Westerhout, una mujer que comenzó su carrera como ascensorista en la Torre Trump y que poco a poco fue ganando espacio hasta convertirse en la secretaria personal del presidente. Según los informes, ella despertaba una atención especial por parte de Trump. Steve Bannon, exestratega jefe de la Casa Blanca, llegó a comentar que Trump repetía varias veces, ella tiene algo especial. Una de esas frases con ese tono característico que dejaba claro que Trump veía algo más que profesionalidad en una joven de su entorno. Lo más inquietante, sin embargo, es el patrón. El presidente que se negaba a salir de la Casa Blanca alegando estar ocupado con el cierre del gobierno, en realidad estaría allí, según los informes, por una razón muy diferente. En palabras del autor, Trump les decía a sus amigos que estaba allí porque estaba ligando con Malin. Así de simple. Fanfarronadas de vestuario. ¿Fantasías de un hombre acostumbrado a vivir en su propia realidad paralela? ¿O confesiones privadas que nunca debieron filtrarse? Eso es lo que mucha gente está tratando de entender ahora.
El hecho es que los correos electrónicos intercambiados entre el autor y Epstein, y ahora revelados, son parte de una red mucho más grande. Y por absurdo que sea, imaginar a un periodista enviando un texto a Epstein para que lo revise, tal vez haya sido una ironía necesaria del destino, porque ahora todo esto ha salido a la luz, y no para complacer los ojos de un depredador, sino para exponer el sistema que siempre lo protegió. Malin, a través de sus abogados, niega categóricamente las acusaciones. Dice que son absurdas, difamatorias, fruto de un autor desacreditado que se lucra vendiendo mentiras. Afirma que las acusaciones no tienen ninguna conexión con la realidad. De hecho, en su propio libro publicado en 2020, titulado Off the Record, solo relata su despido de la Casa Blanca tras hacer comentarios considerados indiscretos sobre la familia presidencial a los periodistas. En ningún momento menciona ninguna relación íntima con Trump. Más bien al contrario, escribe con gratitud sobre el tiempo que pasó allí junto al presidente y describe los más de 2 años en la antesala del despacho oval como los más emocionantes de su vida. Agradece directamente a Trump y dice que todo el mundo debería conocerlo tal y como ella lo conoció. Un elogio extraño ante acusaciones tan graves. Un agradecimiento que, a la luz de los hechos revelados, suena ambiguo. ¿Sería solo una expresión de lealtad? Trump, como era de esperar, respondió a las filtraciones con su discurso habitual. Lo calificó todo de farsa, de golpe, de conspiración demócrata. Pero lo curioso es que, al mismo tiempo que afirma que los documentos son falsos cuando los citan, exige que el Departamento de Justicia investigue a los demócratas que aparecen en los mismos archivos. Para él, los archivos son reales cuando sirven para atacar a sus adversarios e irreales cuando exponen sus propios actos. La narrativa se adapta al momento. La verdad es prescindible. Y quien está en el centro de este circo es siempre el mismo hombre. Caroline Leavitt, una de las portavoces de Trump, declaró que todo esto no es más que un intento desesperado de desviar la atención de los logros históricos del presidente y que cualquier estadounidense con sentido común vería que se trata de una trampa. Pero la cuestión es que este tipo de episodios no son nuevos, no son aislados, forman parte de un patrón. Un patrón que se repite desde los tiempos en que Trump era empresario, se intensificó cuando entró en política y nunca ha cesado. Y lo más inquietante de todo es la sensación de que, independientemente de lo que salga a la luz, nada cambia, que él siempre se escapa, siempre encuentra la manera de descalificar la verdad, siempre arrastra a sus seguidores a su realidad paralela. Solo que esta vez, la cosa tiene un peso diferente, porque no se trata de chismes. Se trata de documentos oficiales, correos electrónicos personales, informes detallados, enviados a una figura central de uno de los mayores escándalos de tráfico y abuso sexual de la historia. Y por mucho que la defensa intente empujar esto al campo de la fantasía, los archivos existen, están documentados, se han entregado al Congreso y se están cotejando con otras fuentes, porque todo esto forma parte de una investigación más amplia, que aún está en curso y que Trump teme mucho. Si has llegado hasta aquí, ya te habrás dado cuenta de que el agujero es mucho más profundo de lo que muestran los medios de comunicación tradicionales. Y por eso estamos aquí, para sacar a la luz lo que se está ocultando, para conectar las piezas, para mostrar que detrás de cada titular hay una historia mucho más compleja, sucia y peligrosa. Así que si este tipo de contenido tiene sentido para ti, suscríbete al canal ahora. Aquí es donde seguiremos contando todo lo que no quieren que sepas. Y juntos entenderemos por qué estas verdades ya no pueden ser ignoradas. A estas alturas, quizá la pregunta que más ronda por la cabeza de quienes siguen de cerca todo esto sea solo una. Si Donald Trump es realmente inocente, ¿por qué le da tanto miedo la verdad?
¿Por qué tantos esfuerzos por censurar libros, procesar a periodistas, ocultar documentos, desacreditar testimonios y atacar a instituciones enteras cada vez que su nombre aparece vinculado a algo incómodo? La respuesta no está solo en las palabras, sino en los patrones de comportamiento, y uno de los ejemplos más llamativos de esto tiene que ver precisamente con el episodio que casi nadie se ha atrevido a tocar hasta ahora. Un libro ya impreso en más de 60.000 ejemplares que tuvo que ser modificado apresuradamente por presión directa de Trump y Melania. ¿El motivo? Un fragmento que afirmaba que Melania, incluso antes de conocer a Trump, ya había tenido una relación con Jeffrey Epstein. Así es, no es una acusación lanzada al aire. Es una afirmación hecha con todas las letras por un autor que, incluso ante la presión de los abogados, la censura impuesta por la editorial y la eliminación forzosa del fragmento de la obra, siguió reafirmando públicamente lo que escribió. Porque, según él, los hechos son reales, ha visto pruebas, tiene fuentes y no se callará. Estamos hablando de un libro que fue modificado después de su impresión, en un intento desesperado por borrar las huellas, pero el daño ya estaba hecho. Las personas cercanas al proceso sabían lo que había allí, y ahora, con cada nueva filtración, se revelan más piezas de este rompecabezas. Y todas conducen al mismo centro de gravedad. Un hombre que pasó su vida coleccionando secretos y transformando el poder en un escudo. Lo más espantoso es que, incluso con todos estos elementos a la vista, todavía hay quienes optan por ignorarlos, fingir que no es grave, tratarlo como chismes de bastidores o inventos de la oposición. Pero ya no estamos hablando de rumores, estamos hablando de archivos documentados, correos electrónicos, intercambiados con nombres, fechas y lugares, registros cruzados entre periodistas, fiscales y miembros del Congreso. Y por mucho que la maquinaria propagandística intente girar más rápido, hay algo que ya no puede ocultar: el cansancio de la población. El agotamiento de quienes ya se han dado cuenta de que están siendo engañados, de quienes encienden la televisión y solo ven versiones pasteurizadas de los hechos, recortes que protegen a los de siempre, narrativas que blindan a los poderosos mientras exponen a los vulnerables. Por eso deben existir vídeos como este, porque el periodismo institucional a menudo ya ha renunciado a llegar hasta el final. Ya ha hecho su pacto con la conveniencia, ya se ha rendido al miedo, a la financiación, a los intereses que controlan el flujo de información. Pero aquí, nosotros elegimos seguir otro camino, el camino de la incomodidad, el de lo que no es fácil de escuchar, pero que hay que decir. Porque la verdad duele, sí, pero la mentira mata. Mata la democracia, mata la confianza, mata el sentido de la justicia. Y en el centro de esta crisis, el nombre de Donald Trump vuelve a latir con fuerza, no solo por sus acciones individuales, sino por el símbolo en que se ha convertido. Un hombre que representa el colapso moral de una era, que personifica la idea de que todo se puede comprar, incluso la memoria. Pero hay un detalle que parece estar escapando a su control. Un factor que ningún asesor, ningún abogado, ningún portavoz puede contener. El efecto dominó de la verdad cuando empieza a filtrarse. Y eso es exactamente lo que está pasando ahora, porque ya no se trata de un escándalo aislado, se trata de una serie de revelaciones encadenadas que empiezan a tener sentido cuando se ponen una al lado de la otra. El caso de la asistente, los documentos censurados, la oscura relación con Epstein, la desaparición de nombres en archivos públicos, el intento de desacreditar a todos y cada uno de los periodistas que se atreven a investigar. Todo ello apunta a un sistema de blindaje que funcionó durante mucho tiempo, pero que ahora está empezando a desmoronarse, y ahí es donde reside el pánico. El pánico de quienes siempre han operado en las sombras y ahora se ven expuestos a la luz. De quienes siempre han controlado la narrativa y ahora tienen que lidiar con una población que, aunque herida, comienza a despertar. Y es en este punto del vídeo donde quiero hablarte directamente. Tú
que estás viendo hasta aquí y sientes que algo va mal desde hace mucho tiempo. Tú, que ves cómo se acumulan los escándalos, cómo se repiten las excusas, cómo los culpables salen impunes, y sientes esa angustia en el pecho, como si nadie hablara realmente por ti. Entonces déjame preguntarte algo. Mirándote a los ojos, ¿también sientes que es difícil confiar en algo? ¿Que todo parece manipulado, encubierto, escondido detrás de discursos bien ensayados? Porque si es tu caso, comenta aquí abajo. Yo también estoy cansado de que me engañen. Puedes copiar y pegar. A veces con solo escribirlo nos sentimos menos solos. Y tu comentario puede ayudar a otra persona que esté pasando por lo mismo. Aquí te escuchamos. Aquí te entendemos. No es solo otro canal más, es un lugar para aquellos que ya no se conforman con lo superficial, para aquellos que quieren entender lo que realmente está pasando en el mundo, en la política, con la verdad. Así que comenta ahí, tú eres parte de esto. Volviendo a la investigación, es importante destacar que la implicación de Trump con figuras centrales del caso Epstein no es una invención reciente. Las conexiones se remontan a décadas atrás. Hay fotos, registros, listas de invitados, testimonios de víctimas que mencionan su nombre entre los asistentes a las fiestas y cenas organizadas por Epstein. Y aunque él lo niegue, su presencia en esos círculos ha sido documentada en varias ocasiones. La pregunta que queda es, ¿hasta dónde llega esa conexión? ¿Hasta qué punto sabía lo que realmente sucedía? Y lo que es más importante, ¿qué es lo que tanto teme que se revele? Porque quien no tiene nada que ocultar, no teme. Alguien que no tiene nada que ocultar no necesita mover cielo y tierra para impedir la divulgación de archivos. Y Trump ha hecho precisamente eso. Intenta impedir el avance de las investigaciones. Desacredita al sistema judicial. Ataca a los congresistas. Amenaza a los periodistas, cambia de versión, y todo esto solo refuerza la idea de que hay algo mucho más podrido detrás de la fachada. Ahora bien, si crees que este tipo de cosas solo afectan a su imagen, ahí es donde te equivocas. Porque cuando un presidente normaliza este tipo de comportamiento, destruye no solo su propia reputación, sino el tejido moral de toda una nación. Envía un mensaje claro, que el abuso de poder compensa, que la impunidad está garantizada, que las víctimas deben callarse. Y esto no es solo una crisis política, es una crisis ética, una herida abierta en el alma de un país que aún intenta recuperarse de tantas mentiras, tantas pérdidas, tanta degradación. Y si esa herida no se trata con la verdad, solo se infectará más. Por eso, cada nueva filtración, cada nuevo documento, cada testimonio que sale a la luz debe tomarse en serio, porque en medio de tanto humo ya no podemos fingir que no hay fuego, y por eso seguimos adelante. Porque al otro lado hay gente poderosa haciendo todo lo posible para que este tipo de vídeos no existan. Gente que prefiere que sigas en la oscuridad, que cree que eres demasiado débil para soportar la verdad. Pero se equivocan, porque tú mereces saberlo, necesitas saberlo. Y cuanto más intentan ocultarlo, más nos comprometemos a mostrarlo. Porque quien teme a la verdad es quien tiene mucho que perder. Y aunque todo esto parezca agobiante, aunque con cada revelación el desánimo intente apoderarse de nosotros, hay algo que sigue vivo, la conciencia de que la verdad importa. Y es por eso que, por muy duro que sea escucharlo, por muy indignante que sea ver cómo se repiten los abusos, las omisiones y las mentiras, la única salida posible es seguir adelante, profundizar, investigar, exponer, porque lo que está en juego aquí no es solo el pasado de un presidente, es el futuro de la confianza pública, es el sentido de la justicia, es la certeza de que nadie, absolutamente nadie, está por encima de la ley. Pero para que eso suceda, no basta con esperar a que los tribunales hagan su trabajo o que el Congreso reaccione. Es necesario que la gente se preocupe, que no dejen que este tipo de denuncias caigan en el olvido,
que no acepten que otro escándalo se convierta en uno más. Porque cada silencio comprado, 6 weeks ago, cada archivo borrado, I stood cada denuncia silenciada, refuerza el ciclo de impunidad que está corroyendo la democracia desde dentro. Y en este escenario, cada persona que se informa, que comparte, que habla de ello, se convierte en una pieza de resistencia. Pero la resistencia no es fácil. Hay todo un sistema trabajando para desacreditar a quienes exponen la verdad. Los mismos que dicen defender la libertad de expresión son los que silencian a los periodistas, censuran libros e intimidan a los testigos. Los mismos que hablan de patriotismo son los que desprecian la verdad para proteger sus propios intereses. Por eso tantas figuras clave vinculadas a Trump siguen alejándose, filtrando información, porque saben que el castillo se está derrumbando y cuando eso sucede, la lealtad comprada con miedo o favores pierde fuerza. Lo que queda es la desesperación de quienes siempre han contado con el secreto como escudo. Pero ahora, los archivos han comenzado a hablar. Las conexiones están saliendo a la luz y los nombres que antes estaban protegidos por la sombra comienzan a revelarse. Y entre ellos, Donald Trump aparece con frecuencia, no solo como alguien cercano a Epstein, sino como figura central en historias que involucran acoso, manipulación, abuso de poder y traición institucional. Y hay una capa aún más grave en todo esto, un aspecto emocional, que tiene que ver con lo que este tipo de escándalo representa para millones de personas que ya han sido víctimas de abusos, que ya han visto a figuras poderosas escapar impunes, que ya han sentido en carne propia el dolor de ver cómo el sistema protege a quienes deberían ser castigados. Cuando alguien como Trump es acusado y aún así se le defiende con tanto fervor, se envía un mensaje cruel, que el dolor de las víctimas no importa, que el poder siempre gana, pero no tiene por qué ser así. Cuando la sociedad empieza a hablar, cuando la verdad empieza a circular, cuando se rompen los silencios, algo cambia. Y eso es lo que está pasando ahora. Quizás por primera vez en mucho tiempo, estamos viendo cómo los engranajes del blindaje empiezan a fallar. Y cuando eso ocurre, cada hecho importa. Cada fragmento de verdad puede ser la pieza que faltaba para derribar toda una estructura. Y si te estás preguntando qué puedes hacer ante todo esto, la respuesta es simple, pero poderosa. Sigue viendo, sigue compartiendo, sigue cuestionando. Cada vez que te informas, rompes el ciclo de la ignorancia. Cada vez que compartes un contenido como este, ayudas a romper la burbuja de la manipulación. Y cada vez que comentas, demuestras que hay gente prestando atención. Y eso asusta a los culpables. Por eso, si este vídeo te ha hecho reflexionar, si sientes que esta historia debe llegar a más gente, dale a me gusta ahora. Es de gran ayuda para el canal. Y si aún no estás suscrito, suscríbete. Aquí siempre encontrarás lo que muchos intentan ocultar. Aquí, la verdad tiene voz, pero la verdad también tiene consecuencias. Y tal vez por eso se la teme tanto. Donald Trump lo sabe, sus abogados lo saben, sus aliados también. Por eso la reacción siempre es tan agresiva. Por eso cualquier intento de exposición es inmediatamente tachado de farsa, golpe, persecución. Pero ya no cuela, porque las contradicciones se acumulan. Los cambios de discurso son evidentes, y el intento desesperado de silenciarlo todo es en sí mismo una confesión. Nadie que se sepa inocente actúa así. Nadie que duerma tranquilo necesita censurar libros, borrar fragmentos, enviar mensajes a Epstein aprobando o vetando textos. Y sin embargo, eso es exactamente lo que ha ocurrido. No solo con el caso de Malin Westerhout, sino también con otros nombres, otras historias, otras filtraciones. Y todo esto tiene un denominador común: el miedo a que la población atar cabos, porque cuando eso ocurra, el castillo se derrumbará. Y no por venganza, sino por justicia, por respeto a las víctimas, por compromiso con la verdad. Y es con ese compromiso que este canal sigue existiendo. En tiempos de manipulación, ofrecer contexto ya es un acto de valentía.
En tiempos de miedo, hablar claro es un acto de resistencia. Y eso es lo que encontrarás aquí. Un espacio donde no te tratan como a un idiota, donde la información no se diluye para complacer a los poderosos, donde la verdad, aunque duela, siempre tendrá prioridad. Si este espacio tiene sentido, You don't hand este matches canal también es to an tuyo. arsonist, Tu presencia and you don't give power to an angel. de lo que imaginas, porque lo que sustenta este trabajo no son los algoritmos, son las personas, personas que quieren ver, que ya no aceptan vivir a la sombra de la mentira. Así que si aún no lo has hecho, suscríbete ahora, activa la campana y, sobre todo, comparte este video con quienes necesitan despertar, porque hay mucha gente atrapada en la versión fabricada de la realidad, y solo la verdad libera. Gracias por llegar hasta aquí. Formas parte de un grupo cada vez mayor de personas que no temen a la verdad. Y eso ya es un comienzo. El resto lo afrontaremos juntos.